que cometiste, cuál fue la transgresión, la iniquidad. Este es el momento que tienes que comprender que el Señor dio su vida por ti, precisamente para librar tu alma, precisamente para rescatarla. Debes de comprender que el Señor no quiere que vivas todo el tiempo en condenación, en acusación. La Biblia dice: ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? Nadie te puede acusar. Sí, es cierto, te puede acusar la ley, pero Dios te quiere rescatar de la acusación y la condenación cuando vengas a pedir misericordia a Jesucristo. Los fariseos o religiosos no llevaron a la mujer para que Jesús le hiciera misericordia. Ellos la llevaban para tentar a Jesús. Ellos llevaban a la mujer para que la condenara a la ley. Pero sin embargo, todo sirvió para bien para esta mujer, porque al estar en presencia del Cristo de la gloria, recibió misericordia. Y yo te digo en esta hora, yo sé que hay gente que me está oyendo, que ha cometido una tremenda falta y que eso lo ha tenido bajo una acusación, pero yo vengo a decirte en esta hora que el Señor quiere extender, como lo hizo con esta mujer, su misericordia, su bondad sobre tu vida, para poderte ayudar y sacarte de la condición que te encuentras, porque para eso vino Cristo, para rescatarte. Amigo y hermano, no permitas más que el diablo te tenga bajo la planta de sus pies, señalándote, acusándote, sino que en el nombre de Jesús, anda, levántate en este momento y ponte a cuentas con el Señor, que el Señor será grande y amplio en perdonarte y tener misericordia de tu vida. Si tan solo te levantas, yo sé que vas a poder ser libre. Este es el año precisamente que se ha proclamado un año de libertad, y yo quiero decirte que una de las libertades que necesita el hombre es la libertad espiritual, ser libre de la condenación de la propia ley por causa del pecado que se cometió. En esta hora tú puedes estar a cuentas. Tú puedes estar a cuentas con el Señor, te puede ser borrado tu pecado si tú logras comprender que este mensaje viene del corazón del Señor para poderte sacar de la acusación y de la condenación. Yo quiero suplicarte, y yo, como te lo digo, quiero suplicarte, porque la Biblia dice como que si Dios rogara por nosotros. Yo quiero suplicarte que en esta hora no sigas en tu pecado, no sigas en tu condenación, no sigas en tu acusación, sino que ven pronto a Cristo. La Escritura dice: venid a mí y razonemos, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren, parafraseado, terribles, yo te los voy a perdonar, yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar. No te quedes en la condición de un hijo pródigo, no te quedes toda tu vida separado de tu Padre. Anda, levántate en este momento, ponte a cuentas con el Señor, que el Señor será grande en misericordia para restaurarte, como lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo. Como el Señor ha tenido misericordia conmigo, lo puede hacer contigo. Yo quiero decirte que la misericordia del Señor es tan grande que excede nuestros propios límites o conocimiento aún de la palabra, porque dice la Biblia que sobre todo juicio triunfa la misericordia del Señor. Y en este momento el Señor quiere, yo no sé, yo siento de parte de Dios que hay gente que Dios quiere salvar, que Dios quiere rescatar, que Dios quiere quitarle la condenación. Quizás hay gente que por años está sufriendo de la acusación, gente que se siente señalada por todo mundo, gente que se siente olvidada, gente que se siente menospreciada, porque mucha gente conoció su pecado, como el caso de esta mujer, que no fue un hombre, no fueron dos personas las que se dieron cuenta de su pecado, fue mucha gente la que se dio cuenta. Y yo te puedo decir que en este momento quizás hay muchos dedos que te señalan, que te acusan, pero hay un dedo que es el dedo de Cristo, que en lugar de señalarte está escribiendo en la tierna ley que puede ser la esperanza para tu vida. Yo no sé qué fue lo que escribió, me gustaría saber qué escribió en la tierra mi Señor, pero no sé lo que escribió. Lo que sí te puedo asegurar es que lo que Él escribió en la tierra es una esperanza para la vida de la gente que está siendo señalada por muchas personas, incluyendo la ley misma de Moisés,
que la condena y la señala. Pero hoy, amado hermano y amigo, tienes que considerar que esta es una oportunidad de parte del Señor para que te puedas levantar y puedas restaurar tu vida y darte cuenta que el Señor no vino a condenarte, vino a levantarte de la condición. Quizás tú me digas, hermano, pero es que para mí no hay perdón porque yo cometí una falta, incluso con conocimiento del Señor. Yo ya era cristiano, yo ya iba a la iglesia, yo me congregaba. Es más, hermano, yo tenía un privilegio en la iglesia. Hermano, es más, yo tenía una posición de jerarquía y le fallé al Señor. Lo siento mucho, hermano, que le hayas fallado al Señor. Siento tanto que hayas sido débil ante el pecado, pero no te quedes toda tu vida bajo la acusación del diablo, ni la acusación de los hermanos. Anda, levántate en este momento, porque el Señor quiere hacer contigo misericordia y darte la oportunidad de restaurar tu vida. Yo en esta hora, en el poder del Espíritu Santo, te digo, el Señor no te condena, el Señor no te acusa, el Señor está extendiendo su mano para decirte: yo quiero ayudarte, yo quiero restaurarte, yo quiero darte la última quizás oportunidad de tu vida, porque Dios es un Dios de oportunidades. Yo siempre he visto cómo el Señor tiene misericordia de sus hijos, aun cuando le han fallado antes de morir. Yo miro siempre cómo Dios le da oportunidad a sus hijos. Yo quiero decirte en esta hora con todo mi corazón que siento de parte de Dios que Dios quiere perdonarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere rescatar tu vida de esa condenación y de esa acusación. Y lo único que tienes que hacer es reconocer tu pecado, reconocer tu condición, reconocer tu falta, y poderoso será el Señor para librarte, poderoso será el Señor para poder extender su misericordia y levantarte. Yo sé que hay gente que no conoce a Cristo, que me está escuchando en este momento y que sabe perfectamente que su pecado le ha llevado a una acusación terrible, donde no tienen la cara, no tienen la capacidad de dar su cara en frente de mucha gente por la vergüenza que le da el haberle fallado a esas personas, haberle fallado al Señor. Pero en esta hora, tan solo acércate en fe, acércate con todo tu corazón al Señor, haz una oración a tu Padre y el Señor será amplio en poderte ayudar y poder extender su misericordia sobre tu vida. Así que, Señor, amado hermano y amigo, vino en rescate de muchos. ¿Y quiénes son esos muchos? Entre esos muchos está un montón de gente que estaba con la acusación y la condenación de su pecado, porque la ley lo señala, le dice: eso estuvo mal. Claro, la ley de Dios es buena porque señala la condición del hombre para que el hombre no muera engañado haciendo lo malo, pensando que todo está bien. No, la ley te señala y te dice: eso no estuvo bien. Pero Cristo vino a rescatarte de la acusación y de la condenación. Déjeme leer otro pasaje más de la Escritura, pero déjeme por favor enfatizarle por lo menos un par de verdades respecto a lo que el Señor vino a hacer cuando vino a dar su vida en rescate, y a quienes quiere rescatar o a quienes ya ha rescatado, porque por lo menos en mi vida le puedo decir que el Señor ha rescatado mi vida de la acusación y de la condenación del pecado y de la ley que era en contra de mi persona. Ahora ya soy libre de la ley que me condenaba y me señalaba, y claro que tengo una nueva ley, pero ahora es la ley de la libertad, la ley del Espíritu Santo, la que de alguna manera me vivifica, me restaura. Pero yo he sido liberado de la condenación y de la acusación, porque el diablo, que se lo reprenda, es el que siempre se levanta para acusarnos y señalarnos, pero Cristo viene para levantar nuestro rostro y que podamos seguir buscando su presencia. Dice el libro de Salmos, capítulo número 107 y versículo 10 a la letra, dice de esta manera: moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a la palabra de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Déjenme repetirle el versículo, Salmo 107 y verso 10. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria. Prisioneros, un prisionero es alguien que fue atrapado por su enemigo y ahora hay que pagar un rescate para poderlo sacar de ahí. En otras palabras, tenemos que comprender que en este pasaje habla de gente que tiene que ser rescatada
de la miseria. Ha caído en la mano de sus enemigos y ha caído, por lo tanto, en una miseria. Cuando hablamos de miseria, nos damos cuenta que el que lleva a la gente a miseria se llama acreedor. Es una potestad que se llama acreedor, aquel que te quitó quizás lo que Dios te había dado, esa potestad que te despojó de un montón de situaciones o bendiciones que el Señor te había dado, quizás porque cometiste un error, una falta. En este pasaje dice que por causa, dice, fueron rebeldes a la palabra del Señor y despreciaron el consejo del Altísimo, por eso se volvieron prisioneros de miseria. Tenemos que reconocer que nosotros a veces hemos despreciado, hemos sido rebeldes a la palabra del Señor. Cuánta gente, amado hermano, incluyéndome yo no quiero señalar a nadie, mejor mismo yo me expongo ante la palabra. Cuántas veces hemos sido rebeldes a la palabra del Señor, que cuando el Señor nos ha hablado no hemos sido prontos en atenderla, sino que nos hemos rebelado contra la palabra. Y cuántas veces no hemos tomado aquella actitud de despreciar el consejo que el Señor nos ha dado a través de un ministro, a través de un pastor y un padre espiritual. Cuántas veces no despreciamos el consejo. ¿Y cuál fue nuestra consecuencia? Convertirnos nosotros en prisioneros de la miseria, donde viene la pobreza. Claro, la miseria habla de pobreza, y la pobreza no solamente es económica, es espiritual, es emocional, es familiar. ¿Cuántos matrimonios viven en pura miseria porque el amor que había en sus corazones cayó a tierra, ya no existe? ¿Cuánta gente vive despojada de muchas bendiciones en su hogar, en su trabajo? ¿Por qué? Porque cayeron en una esclavitud, porque se volvieron prisioneros de la miseria. Pero también es cierto, la miseria tiene que ver con pobreza física, y yo sé que hay mucha gente que ha caído en deudas, ha caído en depresiones por causa de lo que debe. Mucha gente ha hecho cosas ilícitas al verse presionado por la miseria, por la pobreza, y eso lo ha tenido bajo una condición de prisionero. Cuánta gente comenzó quizás como una salida fácil a hacer algún negocio no lícito, a meterse en alguna situación que aceptó soborno, y ahora que está metido en eso se quiere levantar, pero se convirtió en un prisionero de la miseria, que lo llevó una vez a hacer la situación, después dos, después tres, hasta el punto que ahora que quiere salirse siente que no puede. Y el Señor viene en esta hora para decirte: yo quiero librarte de la miseria, quiero librarte del acreedor. Lo único que tienes que hacer es considerar en este momento que si has cometido un error de despreciar, de rebelarte ante la palabra, en esta hora tienes que ponerte a cuentas. Tienes que venir delante del Señor para decirle: Señor, perdóname por haberme revelado de la palabra que tú me diste. Perdóname porque el pastor me dio un consejo, el anciano me dio un consejo, el hermano me dio un consejo, pero lo desprecié y hice todo lo contrario. Y por eso ahora me encuentro en una posición que me siento metido en una prisión de miseria, de pobreza, de escasez. Pero por favor, Señor, ayúdame. Si es tu condición, amado hermano, que estás metido en una miseria, gente que está cayendo cada día más hondo en la pobreza, en la escasez, perdóname, yo no te predico un mensaje de prosperidad económica, de abundancia económica. Mi mensaje es Cristo. Y yo quiero decirte que es cierto que Dios no nos llamó a predicar cómo hacer millonarios o cómo tener dinero, pero tampoco nos llamó el Señor a predicar cómo hacernos pobres, cómo vivir en la miseria, y que eso sea una bendición para nuestra vida, estar en miseria. Perdóname, la Biblia nos da un equilibrio, nos dice: amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. En otras palabras, si tu alma es próspera, lo demás te vas a ser próspero. Dios te va a sanar tu alma, te va a sanar tu economía. Y yo quiero decirte que en esta hora, en este tiempo, en este país de Guatemala, hay muchas personas precisamente que están viviendo en una miseria. No culpes a la economía mundial, no culpes a la gente que está en otros países, que son los causantes de nuestra pobreza. La Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por lo tanto, yo quiero decirte que no es el deseo del Señor que vivas en una miseria. El deseo de Dios es rescatar tu vida de la miseria. Y si tú eres una persona que por la enfermedad, quizás por vicios,
quizás por falta de oportunidad de trabajos, quizás por limitaciones en la empresa, quizás por una limitación física. Tú has estado viviendo bajo una miseria. Yo quiero decirte que el Señor es poderoso para hacer una obra en tu vida y rescatarte de esa miseria, de esa pobreza. Que lo que tú tienes que hacer es primero reconocer tu rebeldía, reconocer tu pecado, darte cuenta que Dios no tiene la culpa de que estés en esa condición. Al contrario, lo que Dios quiere es ayudarte a salir de esa condición, pero que lo que primero que necesitas hacer es decir, sí, yo soy el culpable de estar en esta condenación de pobreza y de miseria y me voy a levantar.